Aristóteles, filósofo, polímata y científico, nacido en esta gira al norte de la Grecia antigua. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Fue hijo de médicos. Su papá era médico del rey macedonio, Amintas III, abuelo de Alejandro Magno. A los 17 años estudió con Platón en Atenas, permaneciendo en la academia por 20 años, hasta la muerte de su maestro. Viajó por el Egeo y ahí desarrolló estudios importantes para la evolución de su pensamiento, basándose en la observación de la naturaleza. Más tarde el rey Filipo II lo llamaría para encargarse de la educación de su hijo Alejandro. En la última etapa de su vida, decide fundar en Atenas su propia escuela, llamada el Liceo. Fundó su comunidad con discípulos y estudiosos que más adelante serían conocidos como filósofos peripatéticos. Los llamaban así porque filosofaban mientras caminaban. Aristóteles se diferenció por la investigación sobre la naturaleza. Fue el primero en llevar a cabo una investigación científica, similar a como la conoceríamos ahora. Fue el primero también en hacer una historia de la filosofía, por la amenaza que sufría el desaparecer o caer en el olvido estas ideas. Es así que se dedica a recopilar toda la filosofía que se había escrito hasta el momento. Se calculan casi 200 tratados, aunque solo se tienen 30, producto de lo realizado en el Liceo. Se considera a Aristóteles como una síntesis del pasado y futuro de la filosofía. Aristóteles realizó estudios de biología, fisiología, psicología, entre otros. Clasifica y describe más de 500 especies, por lo cual es muy admirado por el científico Charles Darwin. Aristóteles realizó un modelo de clasificación, en el cual en la parte superior colocamos una categoría. Subsecuentemente lo dividimos en géneros superiores, que se van a dividir en géneros intermedios y van a dar lugar a una división por especies. Es decir, entre va avanzando la división, vamos hallando cada vez una mayor concreción, hasta llegar a un punto donde ya no se pueda distinguir una diferencia. Es decir, se va a llegar a la última fase, que sería los representantes de una especie y que ya no tienen razón para ser clasificados. Es decir, que en la última fase llegaremos al individuo, y el individuo es el límite de la ciencia. Es así que Aristóteles se apoyó bastante de la ciencia y su método para entender sus propios planteamientos. Aristóteles piensa que la ciencia sirve para entender fenómenos de la naturaleza, pero también permite una clasificación de lo que hay alrededor, para aprenderlo y conocer y explicar mejor los fenómenos. Es así que considera la ciencia como un conocimiento seguro y necesario. Al igual que Platón, Aristóteles considera el arte como mímesis, pero no lo piensa como algo que lo aleja de la realidad, sino como algo que lo acerca y ahonda en su conocimiento de ella. Piensa que el origen del arte está en nuestra habilidad de imitar y el gusto por esto, pues es algo muy natural desde la infancia, pues es así como aprendemos. En su libro La Poética, Aristóteles reflexiona sobre el arte. Sin embargo, el carente orden de sus escritos dificulta un poco el entendimiento para saber cuándo escribió sus planteamientos y en qué orden. Aristóteles fue el primero en analizar los géneros teatrales y su efecto en el público.
los ordenó y clasificó en epopeya, comedia, poesía ditirámbica y tragedia. Pensaba que éstas educaban y eran muy emotivas, así como un arte muy popular. Se preguntaba, ¿por qué el teatro mueve y educa a la gente? ¿Qué lo hace tan popular? Así también, sobre la música cree que ésta purifica el alma y la tranquiliza. A Aristóteles le interesa más la cuestión del arte que el tema de la belleza. Si bien está de acuerdo con Pitágoras de que es objetiva porque se percibe a través de los sentidos y debe tener proporción, simetría y orden, también está de acuerdo con Platón y Sócrates en el sentido de que la belleza puede ser invisible a los ojos. Es el primer filósofo que comienza a borrar esta diferencia entre ciencia y arte. Piensa que el arte es lo que la naturaleza empezó. Y la mímesis es importante, pues copia los modelos y puede mejorar lo que ya está. Lo que de verdad importa en el arte es la intención y lo que se quiere mostrar. Es así que fue el primero en integrar todas las ideas que se tenían de arte en un solo concepto, tecné, que más adelante se volvería ars en latín y finalmente arte como lo conocemos ahora. Para Aristóteles, tecné, como arte, es aquel proceso que implica un profundo conocimiento o habilidad para producir cosas. Es este proceso en el que se origina el arte dentro de la mente del artista y todo aquello que ocurre en el proceso para llegar al resultado. Cabe destacar que no le importa tanto el producto final, sino todo esto que ocurre para llegar a él, el ciclo de la obra artística. Aristóteles sitúa el arte como algo basado en el conocimiento, y si bien es algo que podría suponerse, no fue hasta él que se estableció claramente el concepto. El arte es una actividad humana, por tanto, quien lo hace debe tener conocimiento, y el conocimiento es algo que se puede adquirir. Entonces, cualquier persona podría ser un artista, pues es algo que se aprende, no es un asunto excepcional o una clase de habilidad o genialidad con la que se nace, ya que todos pueden adquirir el conocimiento. Aristóteles comienza a dar más valor al arte y al artista, pues dice que quien sabe más de arte no es el filósofo, sino el artista, por el hecho de que es él quien hace la obra. Y ahondó en la función terapéutica de las artes. Por tanto, podríamos concluir que el arte es una actividad humana, una actividad intelectual, apegada a cánones y que requiere esfuerzo físico, es decir, las artes como una actividad psicofísica. Aristóteles piensa que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, pues los sentidos los ve como base del conocimiento. No son mayores a la razón, pero tampoco se pueden excluir o verlos como algo secundario en la producción del conocimiento, pues esto nos permite desarrollar percepciones. Materia y forma van juntas. También establece la diferencia entre animales y hombres. Aristóteles pensaba que las plantas tienen alma y que su función es la reproducción. La función del alma en los animales también es la reproducción, pero aunado a la percepción de cosas a través de los sentidos. Y el hombre claramente tiene alma, que le ayuda a su reproducción, pero también a guiarse a través de los sentidos y aludir a su pensamiento racional. Otra diferencia entre el animal y el hombre será el lenguaje hablado y conceptual. Los sentidos te llevan a crear percepciones,
lo cual se vaciará en la memoria y creará una experiencia. Todo este conjunto nos dará como resultado un pensamiento racional. Aristóteles planteaba dos tipos de pensamiento: el pensamiento lógico y el pensamiento científico, el cual le interesa más, pues plantea que no puede desarrollarse sin una serie de principios, como es la experiencia, organizarla, sistematizar en los diferentes campos. Aristóteles no cree en la reencarnación del alma, cree que las ideas las encontraremos en este mundo. Solo tenemos la experiencia de esta vida, por tanto, hay que disfrutarla y ser feliz. Es así que pasamos al concepto de ocio, lo cual Aristóteles lo liga a la actividad de la mente, pues dice que la felicidad radica en el ocio y a un modo excelente de contemplación. Es aquí donde la mente tiene su propio placer. Aristóteles ve esta actividad como algo superior, que nos podría asemejar a los dioses. La ociosidad está vinculada a la experiencia estética, pues se realiza plenamente. Por un lado, produce placer y por el otro, conocimiento. Para Aristóteles, las artes ofrecen eso, también ofrecen placer y felicidad. Para terminar, podríamos decir que Aristóteles cree en la dualidad de la mente y del cuerpo, pues para él era muy importante que nosotros tuviéramos armonía entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Ya vemos que las ideas aristotélicas tienen una vigencia hasta nuestros días. Muchas de ellas siguen siendo tema de debate. Otras más las damos por hecho, como si fuera una normalidad o algo lógico, pero en ese tiempo fueron pensamientos demasiado revolucionarios. Aristóteles fue una figura que se olvidó, ya que predominaba el pensamiento platónico. Sin embargo, se recuperará a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Hasta nuestros días.